Pues aquí muy contento de estar con ustedes, que coincidencialmente me toca presenciar esta presentación de este libro. Es un libro que no lo he leído. Por aquí. A ver, ¿cómo está? ¿Ahí escuchan todos? Sí. ¿Todos? Sí. Pues no he tenido la oportunidad de leer el libro porque apenas llegué y no tengo una opinión así muy precisa, pero lo estuve mirando y por lo poco que vi es un libro que está presentando a través de las ciencias, las matemáticas, descifrando todos los aspectos de las leyes que rigen el universo. Y entonces, por eso el título de la ciencia y espiritualidad, porque el conocimiento del ser humano va a llegar a tal punto que a través de la ciencia se va a encontrar cara a cara con eso que llamamos Dios, o como el nombre que le quieran poner de acuerdo con el concepto que tengan de la divinidad. Así le llamen el gran arquitecto del universo, Alá, Brahma, no importa cómo se llame la denominación, pero siempre que se refiera a una deidad, a un ser que está más allá de nosotros, que fuimos creados por él, entonces ahí va a llegar el conocimiento. Estamos en una era llamada la era del Acuarios, que comenzó en 1948, y la palabra clave de esa era es saber. Entonces vamos a tener mucha fe en esta era, pero en base al conocimiento, no en base al creer. El creer fue para la época pasada, la fe en base al creer, ahora la fe en base al conocimiento. Entonces, muy bien traído esto de combinar la ciencia con la espiritualidad, porque ciencia y religión deben venir de la mano. Tanto la ciencia necesita la fe del hombre espiritual, como el hombre espiritual necesita el conocimiento de la ciencia para precisar la verdad de Dios. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Me da mucho gusto que estén nuevamente compartiendo a través de cursos, a través de talleres, de convenciones y de estas presentaciones, que día a día nosotros nos esforzamos por pasar una semillita más de conocimiento, de conciencia a cada una de nuestras almas, para que se vaya gestando, para que vaya germinando en nuestro día a día y en nuestra vida diaria. El título de este libro, de la ciencia y la espiritualidad, nace obviamente gracias al estímulo del fundador de la Gran Fraternidad Universal, el maestro Joseph Renaud de la Ferrer, y uno de sus primeros discípulos, ya que tuvo 4 discípulos, el primero, el maestro José Manuel Estrada, que continuamente nos hablaba, o principalmente a los discípulos directos les hablaba acerca de la ciencia que va unado a la espiritualidad. De hecho, cuando yo leí La Enseñanza Viviente, un libro del hermano mayor, que se transcribieron todas sus conferencias, fue ahí la primera vez en donde yo vi que alguien ligaba la ciencia con el trabajo del alma, cosa para mí que era muy rara. Cuando ese libro llegó a mí a los 19 años, me impactó, me interesó demasiado, ya que yo como niño, cuando tenía 6 años, yo tenía muchas dudas acerca de todo lo que me contaban mis hermanos cuando ya iban al catecismo. Me llegaban y me contaban cosas, y en vez de darme luz me ponían más dudas. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque me decía, uno de mis hermanos me decía, oye, dicen en el catecismo que solamente nos vamos a salvar 144,000.
Dije, híjole, a mí me entraba el pánico, me daba miedo, y dije, ¿seré yo uno de ellos? ¿O quién serán esos 144,000? Y también me dice, oye, también me dijeron en el catecismo que el número 666 es de Satanás, es del diablo. ¡Qué madre mía! Y un sinnúmero de comentarios que me decían del catecismo, y decía, yo no quiero ir ahí, porque me da miedo todo lo que me están diciendo, y yo no sé qué es, si me toca realmente a mí ser uno de los 144,000 o ya quedé descartado. Les estoy hablando de 1979, y obviamente decían que para el año 2000 se iba a acabar el mundo, ¿no? Entonces esos 144,000, híjole, se me hacía algo pavoroso. Entonces cuando llega este libro de la enseñanza viviente y leo al maestre José Manuel Estrada, me voy interesando poco a poco sobre todos estos temas, principalmente sobre la cosmobiología. Y obviamente las ciencias sagradas me capturaron totalmente. Las ciencias sagradas de todas las culturas, llámese de la cultura sufí, de la cultura judía, de la cultura nahuaca, de la cultura hindú. Me puse a estudiar, me puse a investigar mucho acerca de ello. Y dentro de estos 26 años que llevo como estudioso de todas estas ciencias sagradas, me di cuenta de algo, que todas se basan en las matemáticas. Todo el panorama espiritual que nos brindan todas estas culturas está basado bajo hechos matemáticos. Entonces ahí la gran pregunta, maestro, como dice el dicho, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué fue primero, la espiritualidad o fueron las matemáticas? ¿O en dónde estuvo esa analogía que hicieron los grandes maestros iniciados de la antigüedad? Y estamos hablando de mínimo de 8,000, 10,000, 12,000 años atrás, porque todo esto que nosotros estamos averbando no es nuevo, no es de la nueva era. Esto ya viene sin mentirles y ahora sí que con datos astrológicos muy, muy serios. Esto viene de la Atlántida, de hace 12,000, 14,000 años. Y eso es lo que más reciente tenemos nosotros, pero ellos tenían otro trabajo previo. Entonces, esto de las ciencias sagradas no es nuevo. En la era del Acuarios, que entra en 1948 y que le toca abrirlo al maestre C. Renaud de la Ferrière, pues nuevamente sale a la luz todo este conocimiento y toda esta sabiduría vasta que la raza humana ha abrevado durante todos estos milenios y que en esta era lo vamos a ocupar nuevamente. ¿Para qué lo vamos a ocupar? Para descubrirnos a nosotros mismos y para descubrir a Dios a través de la ciencia. ¿Y qué es lo que le toca al iniciado? ¿Qué es lo que le toca al estudio de la iniciación? Unir tanto la ciencia como la espiritualidad para conocernos a nosotros mismos y conocer al Hacedor divino, al Demiurgo, a Dios, a Jehová, a Krishna, a como cada cultura lo conciba. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros en esta era. Entonces, este libro no se está inventando nada, sino simplemente es, de alguna u otra forma, armar un rompecabezas, porque aún en plena era del Acuarios, en el 2020, las piezas todavía están desarmadas. A nosotros, a cada uno de nosotros, nos toca armar ese rompecabezas. Me gusta contar algo, me gusta contar metáforas, y en esta ocasión me gustaría tocar el del pirata. Todos de niños conocimos los piratas. ¿Cómo es un pirata? Un pirata es de mal genio, gruñón, regañón, mandón, con un parche en el ojo, muy barbado, muy desalineado, muy sucio, cojo, generalmente está manco. ¿Qué otra característica le? Tiene un periquito. Mal hablado. Mal hablado también. Ebrio.
Es ebrio. Malo, es malo. Generalmente son malos, ¿verdad? Bueno. Y generalmente tienen un barco donde ellos navegan los mares y donde generalmente están buscando un tesoro. Bueno, ese pirata, como metáfora, es cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos una miopía espiritual. Cuando el ser humano tiene miopía espiritual, así anda por la vida navegando en los mares de la vida diaria. ¿Qué andamos haciendo? Andamos de genio, andamos de malas, estamos depresivos, estamos enojados, somos muy cambiantes en nuestras emociones. Y así nos lanzamos a navegar a los mares. Y nos vamos cruzando y nos vamos peleando con el que nos vamos confrontando. Al tener una miopía espiritual, obviamente andamos cojos por la vida también. Al tener una miopía espiritual, nuestro hacer también está incompleto, por eso está mal. Cuando nosotros poco a poco vamos observándonos a nosotros mismos y vamos creando un estado de conciencia dentro de nosotros, un estado de alerta de sí mismo, obviamente nuestro hacer lo vamos divinizando. Obviamente nuestro recorrido por la vida va mejorando, a la vez que nosotros vamos haciendo continuamente esa observación en cada uno de nosotros. Esa barca que tiene el pirata es nuestra propia empresa que nosotros tenemos en la vida. Llámese una empresa de negocios, llámese una empresa de tipo académico, llámese una empresa de tipo familiar. Cualquier tema que nosotros estemos involucrados en nuestro proyecto de vida, esa es nuestra barca. Y nosotros defendemos y peleamos esas ideologías que nosotros vamos teniendo. Y está bien, cualquiera de las áreas que nosotros abordemos en la vida está correcto, siempre y cuando nuestra conciencia esté siempre presente. ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros hagamos esté lleno de luz y que nuestro hacer no esté intencionado bajo un proceso de tipo inconsciente, bajo un proceso de tipo instintivo o de tipo automático. Aún así sirve y aún así nos da experiencias, pero cuando nosotros estamos trabajando sobre la conciencia es muy diferente. Nos vamos dando cuenta del día a día qué es lo que va pasando. Cuando uno se ve en la conciencia y está sobre ese rubro, el tiempo cambia. O una de dos, o se vuelve súper lento o se vuelve súper rápido. Pero nosotros no dejamos de estar concentrados en nosotros mismos. Y regresando al pirata, el pirata generalmente está buscando un mapa, está buscando un tesoro. Ese tesoro está dentro de cada uno de nosotros. ¿Pero en dónde estamos buscando el mapa? Afuera. ¿Pero qué estamos haciendo con el mapa? Nos encontramos un pedazo por el oriente, otro pedazo por el occidente, otro pedazo por el poniente, otro pedazo por el oriente. Y es así como nosotros estamos. Nosotros venimos a los centros de estudio, a los centros de yoga, nos vamos al Google a adquirir información, nos vamos a los libros a adquirir información, nos vamos a una conferencia de otro maestro de otra cultura o de otra línea a adquirir información. Nosotros somos esos piratas que estamos armando ese rompecabezas. Aún en pleno 2020 y con toda la tecnología que nosotros tenemos, necesitamos armar ese rompecabezas. Cada uno de nosotros nos toca. Y si no es a través del yoga, va a ser a través de la meditación, y si no a través de la cosmobiología, o si no a través del enneagrama o a través de la Kabbalah. Pero nosotros necesitamos hacer el trabajo propio. Nadie lo va a hacer nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que abordar ese trabajo. Entonces, ese pirata metafórico podemos ser uno de nosotros si no estamos trabajando sobre la conciencia. Ese pirata es la miopía espiritual. Entonces, entre más trabajemos esta parte
cada uno de nosotros sobre nuestra conciencia, vamos a ir dejando ese pirata atrás que está presente. Obviamente, como ustedes saben, digo, es una información, pero el hacer es otro. La respuesta está dentro de nosotros. Esa parte divina está dentro de nosotros, está gestándose a través de nosotros. Entonces es momento de ir acallando nuestra mente, de dejarnos un poco de nuestro egoísmo personal. ¿Por qué? Porque siempre nuestras intenciones están hacia nuestro yo. Mi familia, mi trabajo, mi dinero, mi diversión. Tenemos que voltear hacia adentro y ver las necesidades de nuestra propia alma. Cuando nosotros ubicamos, identificamos esa parte de nuestra alma en nosotros, va a surgir en nosotros una serenidad, una plenitud y una tranquilidad que todo lo exterior, toda la necesidad exterior que siempre estamos buscando como seres humanos, se va a ir aplacando. Esa necesidad que constantemente tiene al ser humano ansioso va a ir aminorando. Entonces la respuesta está dentro de nosotros. Y ya para entrar de lleno a lo que es el libro y qué es lo que podemos encontrar en el libro, bueno, pues hay muchos ejemplos al respecto. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue la fundación de Tenochtitlán? En 1325, ahí por junio, por el mes de junio, y que ese día de la fundación de Tenochtitlán se hizo con un eclipse solar. Ajá. Muy interesante. Fíjense la cosmovisión que tenían los anahuacas para hacer este tipo de fundación en una ciudad muy importante. Y precisamente en 1991, en la Ciudad de México, volvimos a presenciar un eclipse de sol por el mes de junio. ¿Sí lo recuerdan? Que se oscureció todo aquí en la Ciudad de México y parte también del territorio jalisciense. Es una franja, una franja que abarca una parte del país de México, entre ellos la Ciudad de México. Entonces, fue algo muy curioso que en 1325 haya fundado la tierra de Tenochtitlán en un eclipse solar, y que en 1991 en la Ciudad de México hayamos presenciado el eclipse solar. Ahora saquen sus calculadoras y resten. Tengan la calculadora a la mano, porque vamos a estar haciendo cuentas, vamos a estar haciendo sumas, restas. Y nos dio la cifra de 666. Uy, qué mierda. Entonces, si nosotros empezamos a meter un poquito de curiosidad en todas estas fechas, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, que los sabios anahuacas no hicieron las fundaciones al azar, no hicieron las cosas desatinadamente. Y otro entendimiento que nosotros podemos adquirir a través de todos estos ejemplos es que todo en la vida es perfecto. Una de las materias favoritas del demiurgo, del hacedor divino, es obviamente las matemáticas y la física. ¿A quién le gustaban las matemáticas en la secundaria, en la preparatoria? Nada más a los que son ingenieros. Esa es una de las materias favoritas del demiurgo, del hacedor divino. Tanto las matemáticas como la física, como la biología, como la ingeniería. Entonces nos damos cuenta que todo lo que hace el creador es perfecto.
Todas las circunstancias que nosotros vivimos en el día a día son perfectas, aunque a nuestro ego no le parezca, aunque nuestro ego esté de desacuerdo. Pero todas las personas que nosotros nos cruzamos en nuestro diario vivir son perfectas. Nosotros tenemos que estar sensibles ante ese hecho para poder detectar qué es lo que Dios me está enseñando a través del prójimo. Y un ejemplo muy interesante y muy importante es lo que pasa en nuestra familia, en la vida diaria, nuestros hijos, el compañero, la compañera, el esposo, la esposa, el novio, la novia. Primero nos confundimos en nuestras emociones, en nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales. Pero más allá de eso, hay un porqué con el cual estamos con esa persona. Y nos va a tomar tiempo detectarlo, por lo menos unos 3, 5 años, la razón de por qué esa persona está a mi lado. Entonces nosotros tenemos que tener la sensibilidad e ir desarrollando la conciencia para ver por qué realmente, por estado vibratorio, por estado bajo una ley de ritmo y de una causa y efecto, nosotros estamos conviviendo con esa persona o con estas personas. El hecho de que ustedes estén aquí, se invitaron a más de 70, 80 personas y pues no está a la mitad más o menos, o un poco más de la mitad, es por cuestiones de vibración. Todo lo que pasa en la vida es perfecto. Si hubo 5, si hubo 10, si hubo 20, si hubo 50, si hubo 60, todo es perfecto y nosotros tenemos que irnos adaptando e ir entendiendo lo que nos va pasando en el día a día. Entonces, bueno, ese fue un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podemos ver? ¿De dónde sale toda esta parte de las ciencias sagradas? ¿Por qué se le llaman ciencias sagradas? Para empezar, se le llaman ciencias porque tienen una base matemática. ¿Y por qué son sagradas? Porque los números no solamente están indicando cantidades, sino algo muy interesante, que también están indicando cualidades. Para aquellos que les gusta la numerología, saben que la fecha de nacimiento ya nos da un perfil psicológico. Si nosotros sumamos el nombre, nuestro nombre completo, nombre y apellidos, nos va a dar un número en específico y ya tenemos un perfil también psicológico. Entonces, ¿de dónde sale toda esta, la base de las ciencias sagradas? De una división muy simple, que es la unidad entre 7. Entonces, si nosotros dividimos la unidad entre 7, nos da 0.142857. Y si seguimos dividiendo a través del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 8 y del 9, nos vamos a dar cuenta que son los mismos números, un poco diferentes, pero la secuencia de 14, 28 y 57 la sigue respetando. ¿Sí se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta? Entonces, de esa división tan básica es la base de las ciencias sagradas. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, no se les olvide ese número, 14, 28, 57. Es un número mágico. En el 2005 hubo un matemático llamado, se me fue el nombre, Marco Rodán. Hizo todo un fundamento teórico de las matemáticas vorticiales en el 2005 y precisamente Microsoft tomó su teoría y al tomar esa teoría de las matemáticas vorticiales hizo más rápida sus procesadores en los computadores. Y curiosamente Marco Rodán, matemático de profesión, obviamente también trae un conocimiento de tipo místico. Él pertenece a la religión Bahá'í y es a través de su religión que se dio cuenta de todas estas analogías. Entonces vamos a ver lo que sigue. Entonces ahí tenemos
nuestra secuencia del 14, 28, 57. Si empezamos por el número 1, que llega al 4, nos vamos al 2, nos vamos al 8, nos vamos al 5 y nos vamos al 7 y regresa al 1. Es el 14, 28, 57. Entonces, este número está considerado como un número mágico. Está considerado como un número secuencial de la vida. Ese es el orden ese es el orden matemático o numérico que la vida tiene. Para que nuestras células se reproduzcan, necesitan esa secuencia. Para que el cosmos se genere a sí mismo, necesita esa secuencia. Para que todas las plantas que nosotros conocemos se gesten, crezcan, necesitan esa secuencia. A través de la dualidad. Ustedes saben que la creación precisamente es dual. Y la creación se da bajo una ley de polaridad. Esa es una ley. O sea, no la podemos cambiar. Es precisamente lo que a nosotros nos toca como estudiantes de iniciación o estudiantes de la mística sagrada y de la matemática, es que es una ley, pero no necesariamente yo tengo que vivir en esa ley de la dualidad. Al contrario, yo tengo que ser parte de unir esa dualidad aparente en nuestro exterior, porque realmente no hay nada dividido. Entonces, a esta figura, aquí es donde ya empezamos a involucrar lo que se le llama la geometría sagrada. A esta figura se le conoce como la hexada en el Medio Oriente. La hexada viene a representar el trabajo, el dinamismo, la acción, el trabajo constante. Y si nosotros a esta figura de la hexada, con esa secuencia de 14, 28, 57, le agregamos la tríada, el triángulo, entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? El símbolo del eneagrama. El eneagrama viene a ser una de las cuestiones más profundas, más místicas y más sagradas del sufismo. El sufismo es la parte más profunda de la cultura de Medio Oriente, de Irán, de Irak, de Siria, de todos los países de Medio Oriente y de todos los que están por debajo de Rusia. Es un estudio, el sufismo es un estudio que data de más de 4000 años atrás, en donde se ha abocado precisamente al conocimiento de uno mismo y del creador. Entonces, matemáticamente hablando, el sufismo no es que crea, es que está seguro de que Dios se rige a través de las matemáticas. Y ese es un arquetipo que se generó hace más de 4000 años. Nuevamente tenemos ahí la secuencia del 14, 28, 57 desde otra perspectiva, respetando la dualidad. Podemos ver ahí una secuencia diferente. Ya no pasa del 1 al 4, sino pasa del 1 al 2. ¿Por qué? Porque era lo que estábamos comentando acerca de la dualidad. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. 1 más 6, 7. 2 por 7, 14. 1 más 4, 5. 2 por 5, 10. 1 más 0 y regresa. Esa es la secuencia de la vida. Así se va gestando la vida en las células de nuestro cuerpo y inclusive también en la parte atómica. Esa es la secuencia que nosotros dentro de la parte mística se le nombra como el número mágico, porque ese es lo que le da la vida, es la gestación, es el orden matemático que da la vida. Este símbolo, muy conocido por muchos de nosotros, precisamente también está velado este símbolo. Es una escuadra y un compás, un símbolo muy reconocible por aquellos que estudian la masonería. Y
Bueno, el compás lo que viene a regir es la parte perfecta de Dios, con todos y sus leyes, y la escuadra que está abajo, es lo que nosotros nos toca vivir aquí en el mundo terrenal. Pero esos símbolos están velados porque realmente lo que está gestando es la misma secuencia. Fíjense, ahí está, exactamente. Está exactamente ahí. Entonces esa parte del gran arquitecto del universo se rige a través de las matemáticas, a través de la secuencia matemática y a través de esa secuencia del número mágico. La estrella de David, el Magen David, o el escudo de David, no está por demás. Esta parte, fíjense cómo el número secuencial de la vida, el 14, 28 y 57, está presente en todas las culturas, está presente en el sufismo, está presente en la corriente masónica, está presente en la línea judaica. En la línea judaica tenemos esta parte. Seguimos con lo mismo, el 14, 28, 57. Y por siglos este esquema, este dibujo, se le ha dado cierta categoría mágica, cierta categoría también de tipo mágico negativo, pero de mágico negativo no tiene nada, sino simplemente está mostrando que ¿cuál es la magia? La magia es crear a través de un número mágico. Todos nosotros conocemos esta figura que la estudiamos mucho en la primaria y en la secundaria, que son dos triángulos equiláteros. Cada ángulo de cada triángulo está compuesto de ¿cuántos grados? De 60 grados, cada ángulo de cada triángulo. Entonces, si nosotros sumamos los ángulos de un triángulo equilátero, nos da 180. Entonces, si conjuntamos dos triángulos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, que es el esquema del escudo de David, del Magen David, ¿cuánto nos da en total? 360 grados. Entonces el símbolo del Magen David, ¿qué es? Es un círculo. Tiene 360 grados. Es un símbolo perfecto. Es un símbolo mágico. Y que precisamente a través de esos 360 grados y de esa forma, de ese escudo, es como también se descubren las 22 letras hebreas. Ahí están los 60 grados de cada ángulo, que nos da 180, entonces al conjuntarlo nos da 360 grados. Y como ejemplo, ahí están las letras hebreas en el Magen David. Entonces, cada letra hebrea tiene esa parte de la unidad, esa parte mágica, por eso las letras son mágicas. Las letras hebreas son mágicas, ¿por qué? Porque son una parte de la unidad que es el círculo. El círculo en todas las culturas siempre ha representado lo divino, lo sagrado, la esencia. Entonces cada letra hebrea viene a representar una parte de esa divinidad, viene a representar una parte de esa plenitud, de esa unidad que es Dios. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la letra Aleph, la letra Bet, ¿sí la alcanzamos a ver? La letra Gimel, la letra Dalet, la letra Hei, Vav, Zain, Het, Tet, y bueno, están las 22 letras hebreas dibujadas en el esquema del Magen David. Y otra ciencia sagrada que está considerado como un lenguaje del alma, pues precisamente es el zodiaco, la cosmobiología. Si nosotros aplicamos el mismo número secuencial de la vida, el 14, 28, 57, aunado a la tríada de 9, 3 y 6, y lo aplicamos al zodiaco, nos vamos a encontrar cosas muy impactantes. Fíjense el 9 en qué signo está. En Capricornio.
El 9 dentro de la matemática sagrada, y que aquí viene la tabla que expuso Pitágoras hace más de 2200 años, el 9 viene a representar la unidad global, viene a representar lo que es la totalidad, viene a representar el panorama general. Y ese panorama general, que es el 9, está situado en Capricornio. Curiosamente, a Capricornio, a la casa 10 se le conoce como la casa de Dios. Perdón, no, la casa de Dios es la casa 9. La casa 10 es la puerta a los cielos. Y curiosamente, el 9 está ahí presente. Si nosotros bajamos y vemos por ejes el 8 con el 1, el 7 con el 2, el 6 con el 3 y el 5 con el 4, si lo vemos por ejes vamos a encontrar algo muy interesante. El 8 está en Acuario y el 1 está en Escorpio. Los amantes de la astrología, que les gusta la cosmobiología, y los simpatizantes que apenas están conociendo el zodiaco, nosotros sabemos que Acuario tiene que ver con la ciencia y Escorpio tiene que ver con el misticismo. Entonces, si nosotros unimos ese eje del 1 con el 8, ¿qué es lo que encontramos? La unión entre la ciencia y el misticismo. Si nos vamos con el 7 y con el 2, ¿qué encontramos? El signo de Aries y el signo de Libra. Y encontramos la unión entre el yo y nosotros. Estamos involucrando a los demás. El siguiente, que es el 6 y el 3 y que está en Tauro y está en Leo, es la materia, que es Tauro, y Leo, que es el alma. Entonces otra vez tenemos que hacer la unión entre la materia y el alma, que eso es nuestro trabajo constante. Nosotros tenemos que estar al pendiente de las necesidades tanto del cuerpo físico y principalmente también de las necesidades de nuestra alma. Si nosotros le dedicamos 8 horas al trabajo laboral, las mismas que tenemos que dedicarles a nuestra alma, para hacer un equilibrio entre nosotros. Si nosotros le dedicamos 10, 12 horas al trabajo y le dedicamos 5 minutos al alma, viene el desequilibrio. Entonces nosotros tenemos que equiparar esa parte, y lo encontramos en este número secuencial de la vida. Hay que saber unir la materia con el alma. Y por último, el 5 y el 4, que está en Géminis y en Cáncer. Géminis es la conciencia y Cáncer viene a representar lo que es el inconsciente. En este sentido, desde un ángulo cabalístico, vendría a ser lo seco y lo húmedo. Lo seco es lo consciente, lo húmedo es lo inconsciente. Entonces, a través de este número secuencial de la vida, este número matemático, podemos ir basándonos o tomándolo como base para todas las ciencias sagradas, y no hay error, todo está fríamente calculado. Por eso son ciencias sagradas. Muchas veces cuando se entra por primera vez a estos temas, muchas personas creen que todo esto es abstracto, que no funciona, que es algo inventado, que son creencias. Pero a la medida que nos vamos metiendo y nos vamos profundizando, de abstracto no tiene nada. ¿Por qué? Porque todo se va viviendo en el mismo instante, en el día a día, con la familia, en el trabajo. Solamente es cuestión de hacer una analogía, tanto de la parte matemática, tanto de la parte mística, como de nuestro diario vivir. Entonces, las ciencias sagradas no tienen nada de abstracto, tienen una base y un fundamento matemático. Entonces, como ustedes saben, los números no se equivocan, y si hay una base matemática, entonces las ciencias sagradas no están equivocadas, ni son abstractas, son sólidas. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Sí. Pues hasta ahora dijiste como mucho lo que significaba. Dijiste Acuario es la ciencia, Escorpio el misticismo,
son en total 8 signos, ¿no? Pero son 2. Ajá, sí, sí. En ese sentido, yo me basé en interpretar, en darle una interpretación a la posición angular de cada número, ya que si nosotros si medimos con un compás los 360 grados, nos vamos a dar cuenta que en cada número hay aproximadamente 60-65 grados de diferencia. Entonces sí hay 12 signos, pero yo solamente me basé ahorita en la posición angular del número mágico. Esa fue la explicación. Un número muy preferido de todas las culturas fue el número 13, o es el número 13. Ese número 13 me lo he encontrado en todas partes, al igual que el 9. El 9 me lo he encontrado en un sinnúmero de culturas, en donde basan toda su gran conocimiento. Les vamos a poner un ejemplo al respecto. Por ejemplo, si ustedes multiplican 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, les va a dar un total de 72.576. Si ustedes suman el 72.576, al final les va a dar el número 9. Ajá. Otro ejemplo. Para aquellos que les gusta estudiar la cultura nahuaca, ¿cuántos señores de la noche hay? Hay 9. Hay 9 señores de la noche. ¿Cuántos grados tiene el círculo? 3 más 6. 9. ¿Alguien recuerda a Dante Alighieri? ¿Cuántos mundos nos hablaba? De 9 infiernos. ¿Alguien conoce al dragón chino? ¿Cómo está compuesto el dragón chino? Muchos muchachos ahora lo conocen como Shenlong por la caricatura de Dragon Ball. Pero no se llama Shenlong. Es un dragón muy, muy antiquísimo. Está compuesto por 9 animales. Los sólidos platónicos, ¿alguien recuerda los sólidos platónicos en la preparatoria, en la secundaria? Bueno, pues los sólidos platónicos, si nosotros sumamos todos sus ángulos, todos sus grados, al final nos da 9. Ajá. Y hay un sinnúmero de ejemplos, por ejemplo, las 9 musas de la mitología griega. Entonces, al estudiar toda esta parte mística, la pregunta es, ¿por qué 9? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 14? Entonces nos damos cuenta que el 9 es el panorama total. ¿Sí me explico? Y hay, les repito, por ejemplo, en el sufismo están considerados 9 pecados. Aquí dentro del cristianismo nosotros conocemos 7 pecados capitales, para ellos son 9. Entre ellos, aunado a todos los que nosotros conocemos, es la vanidad y el miedo. Por cierto, ¿cuántos meses está compuesto el embarazo? 9. Entonces el 9 está presente tanto en la matemática como en las ciencias sagradas y aún más en la naturaleza. Pero siempre tenemos que estar observando toda esta parte. Obviamente ustedes conocen los 72 nombres de Dios. ¿Cuánto suma? 9. Fíjense, y todas son de diferentes culturas, y todas tienen una base matemática. Eso es lo interesante, eso es lo importante.
Si nosotros nos podemos estudiar la Torah, la entrega de la Torah que le hicieron a Moisés fue precisamente en el mes noveno. Qué curioso, ¿no? Que le hayan dado la entrega de la Torah en el mes noveno. Si nosotros sumamos el 14, 28, 57, ¿cuánto nos da? 9 otra vez. Que fue el resultado de haber dividido la unidad entre 7. Fíjense, toda esa parte, toda esa analogía matemática. Entonces aquí en el libro de la ciencia en la espiritualidad vamos paso a paso explicando el porqué de los números. ¿Qué es lo que representa el 1? ¿Qué es lo que representa el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 13, que son básicos en todas las culturas? ¿Se me explicó? Y le pusieron diferentes nombres y le pusieron diferentes deidades, pero todo tiene una base matemática. Y el maestro no me va a dejar mentir. Si nosotros nos ponemos a medir la mesa en donde él hace su ceremonia cósmica, ¿cuánto mide? O mide 54 centímetros o mide 63, pero al final nos da 9. 36 o como sea, pero siempre se busca ese número, ¿Sí? Sí, entonces fíjense cómo la magia tiene una base matemática. Incluso la magia tiene una base matemática. La magia necesita perfección, y esa perfección la da la matemática, la da la física. Entonces en este libro no se está inventando nada nuevo, sino simplemente se está armando un rompecabezas a través de la visión de este servidor. Y algo que se propone en este libro, y que sí es algo muy particular, una visión muy particular, es la astrología vorticial. Cuando yo empecé a estudiar astrología, cuando tenía 19 años, no sé por qué mis instructores me daban una explicación de los símbolos astrológicos, Aries, Tauro, y no sé por qué a mí no me convencían. Me decían, es que Aries es la cabeza de lo borrego alemán. No me queda eso. Es que Tauro es la cabeza, su cabecita y sus cuernos. Pues sí, digo, lo voy a aprender así, pero yo no estoy convencido internamente. Fue a través del estudio del movimiento de la energía misma que un servidor se pudo dar una explicación de todo ese símbolo. Esos símbolos que nosotros vemos, que conocemos como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, no son ni de cosas, no son ni de animales, sino es el comportamiento que va teniendo la energía en diferentes fases. Solamente así me di cuenta que esos símbolos son expresiones, son figuras que hacen la expresión de la energía. Por ejemplo, Cáncer. Van a oír, cuando vayan a tomar clases por otros lados acerca de la astrología, le van a decir, oiga, ¿qué quiere decir ese símbolo? Le van a decir, son los senos de la mujer. Dices, bueno, es un feto, por eso está embarazada. Bueno, es un feto. Son las tenazas del cangrejo. ¿Cuáles tenazas del cangrejo? Yo no le veo ninguna semejanza de las tenazas del cangrejo. Pero si veo y hago una analogía a través del comportamiento de la energía, ¿qué es el símbolo de Cáncer? Pues son dos cosas: la fuerza centrífuga y la fuerza centrífuga. Se acabó. Cuando nosotros hacemos la unión de la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, ¿qué es lo que pasa? Hay paso a un nacimiento. Entonces ahora sí comprendo por qué Cáncer es la maternidad, porque está dando a luz, está dando una creación.
Entonces ahí es cuando me fui dando cuenta que todos esos símbolos pertenecen al comportamiento de la energía, y que sí le da una semejanza a los animalitos o a las cosas. Por ejemplo, Libra, por ejemplo, Leo, por ejemplo, Géminis, por ejemplo, Acuario. Aries dicen que es la cabeza de un carnero, pero lo que viene siendo Aries es la energía vorticial. Eso es Aries. Ahí está el símbolo de Aries. Esa expresión es la energía vorticial, que generalmente empieza desde nuestra parte sexual y que abarca nuestra cabeza, y constantemente la energía de nuestro campo electromagnético así funciona. Entonces, cuando se junta esa energía, ¿qué es lo que está haciendo? Sale por arriba. Sale por arriba. Eso es Aries. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Aries es el símbolo de la energía vorticial de nuestro cuerpo, y que principalmente se abre aquí. ¿Sí me explico? No son los cuernos del carnero. Es energía. Todos los símbolos del zodiaco es comportamiento, son figuras que hacen el comportamiento de la energía, y ese es un fundamento que se hace en este libro como astrología vorticial. Este término no lo van a encontrar ni en Google. Esta es una observación a través del comportamiento de la energía. Parte de lo que abordamos, ya para terminar, para irnos a la recta final de esta presentación, también lo que se abarca en este libro son los cuadros mágicos. No tiene nada que ver con las revistas del Sudoku que compran en el metro. ¿Por qué? Porque esto tiene una base mística, no nada más es de llenar cuadritos, tiene una parte mística. Aquí nosotros tenemos 9 columnas de la A a la I, y tenemos diferentes secuencias numéricas. Entonces nos vamos a tomar como ejemplo el patrón A y el patrón B. Ustedes en casa, si quieren hacer los demás mandalas, los pueden seguir haciendo. Lo que pasa es que estas secuencias numéricas van formando mandalas. Entonces es otra forma de ver el mandala, pero a través de las matemáticas. Nos vamos al ejemplo. Entonces es 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6, 7, 8 y 9. Y ahí empieza otro ciclo. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y comenzamos otro ciclo. Cinco, 6, 7, 8 y 9. Y empezamos el cuarto ciclo. Y algo muy peculiar que vamos a ver ahorita es que el final, la línea final, va a llegar al origen. ¿Se quedó? Sí, Alex, lo interesante es que las danzas de los derviches están sustentadas en esto. Y cuando yo fui al Museo Metropolitano de Nueva York y llegué a esta área donde están estas inmensas, que nosotros le llamamos alfombras, sí, inmensas, la señora que hacía la guía pidió apagar las luces, y entonces con una linterna fue haciendo las secuencias. Son de una complejidad extraordinaria. O sea, ahí uno se explica que ese trabajo que hacen la danza de Vichy, que hacen también el tejido, ajá, puede ser hecho si no en otro estado de conciencia que no sea
que no es la mente ordinaria, ¿no? Sino que hay un profundo estado de concentración, de relajamiento, de meditación. Y la danza de los derviches tejen, por así decirlo, esto. Y también en las culturas ancestrales del continente hacen esto. Exactamente. Aquí algo muy interesante y una enseñanza que a mí me dejó muy claro esta parte del mandala matemático. ¿Cuántos ciclos se necesitaron para completar el mandala? 4. Si nosotros hacemos una analogía de los mundos cabalísticos, el mundo divino, el mundo de la creación, el mundo formativo y el mundo de la acción, son 4. Entonces, para que el alma llegue a su estado perfecto y para que pueda alcanzar conscientemente un estado de conciencia original, necesita la experiencia humana. Necesita forzosamente la experiencia humana. Y lo podemos comprobar matemáticamente, ya lo vimos. ¿Qué necesita el alma para llegar a ser perfecta? Habitar en este cuerpo, en este templo. El alma no va a llegar a su perfección en el mundo divino, ni en el mundo creativo, ni en el mundo celestial. Lo viene a hacer aquí, en el cuarto mundo. Y ya lo vimos, el cuarto ciclo. Vemos otro ejemplo. Vamos a ver qué mandala se hace con la siguiente secuencia matemática. Este ya lleva una secuencia diferente, del 5 al 7, del 7 al 9, del 9 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8, y comenzamos otra vez. 1, 3, 5, 7, 9, y comenzamos otra vez. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Cuando aquí el mandala, la ciencia del mandala es que nos va a decir algo diferente a cada quien. Nosotros, para meditar con el mandala, nos sentamos durante 20 minutos enfrente de un mandala, media hora, y la técnica para observar el mandala es ver en medio siempre, en medio. Y de ahí esperamos a que el mandala hable. Y nos va a decir a cada quien cosas diferentes. Entonces, nuevamente vemos que en el cuarto ciclo se vuelve a completar el mandala. ¿Sí me explico? Entonces, para que nuestra alma alcance la experiencia suficiente de acuerdo a su estado de conciencia original, necesita, cuantas veces sea necesario, vivir el plano terrenal. ¿Sale? Para ver el otro cuadrado mágico, pero ya no a través de números, sino a través de letras. Por ejemplo, cuenten cuántas letras hay en la primera línea. Tenemos el 9, el 2010 y el 1014. Cuenten las letras. ¿Cuántas? 25 letras. Ajá. Ahora con números diferentes, 2014, 1009 y el 10, vamos a ver cuántas letras hay. 25. Las mismas 25. ¿No? Vamos a contar la tercera. 25. Entonces ese es un cuadrado mágico, pero a través de letras, ya no de números, y con diferentes números. Ajá. Ahora ya por último contemos esto. ¿Cuántas letras hay en total? 22. En el siguiente 22 también, y en el último 22 letras. Cosas muy curiosas que tiene la matemática, cosas muy curiosas que tienen todos estos cuadrados,
pero que al final nos dejan sorprendido todo lo que hay atrás de un número. Acuérdense que el número no solamente es una cantidad, sino una cualidad. También tiene un perfil psicológico el número, y tiene algo más allá. Y obviamente, si lo vemos a través de la magia de la geometría de las letras hebreas, nos vamos a encontrar con un mundo totalmente diferente al respecto de la parte espiritual. Por cierto, la palabra Adam en hebreo se escribe Aleph, Dalet y Mem, que al final, si nosotros sumamos el valor, nos da 45, curiosamente. Si nosotros sumamos el 45, ¿cuánto nos da? 9. Entonces fíjense cómo esa parte también geométrica, mágica, guarda un sinfín de información de tipo místico, que solamente lo que hace es corroborar nuevamente y nuevamente lo que ya se ha dicho durante milenios, pero que ahora en esta era del Aquarius nos toca a nosotros vivirlo, experimentarlo y transmitirlo. ¿Alguna pregunta? Sí, dime. Si dices, bueno, no dices, es así, que todo es perfecto porque es matemáticas, matemático. Por ejemplo, pienso en la influencia que tienen los astros en nuestra vida. ¿Cómo hay esa influencia? Y cuando hablamos del karma, ¿no?, de algo karmático, dices, bueno, ¿cómo es posible que no haya esa influencia en los astros en mi vida? ¿Cómo rompo esa influencia para cambiar el karma, quitarlo, borrarlo? A través de la magia, por ejemplo. Puede ser a través de alguna sanación, un milagro, ¿no? Poder ir más allá de esa influencia astral. Ajá. Me pregunto, matemáticamente es posible, o sea, ¿qué pasa? Porque si uno dice, bueno, todo es perfecto, ¿no? Si estás enfermo, pues perfecto, en fin, ¿no? Pero uno lo que quiere es como sanar, ¿no? Es quitar bloqueos y que todo fluya mejor, la luz, en fin. Ajá. Entonces, y accedemos o vamos, por ejemplo, a sanaciones energéticas, rituales, en fin, muchas cosas. Matemáticamente, ¿qué sucede? O si es posible, o cómo es esto. Sí. ¿Quiere contestar o...? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La clave aquí es cambiar nuestro campo electromagnético. ¿Y cómo vamos a estimular el cambio electromagnético? Haciendo conciencia. Esa es la clave. Mientras nosotros hacemos conciencia, y nos vamos quitando prejuicios, tabúes, falsas percepciones, falsas creencias, y vamos viviendo la verdad, la realidad, la totalidad, el panorama general, sucede un milagro interno. Ese milagro es un cambio electromagnético. ¿De qué se compone nuestro campo electromagnético? Se compone del estado vibratorio, emocional y mental. Si nuestra mente es negativa, imagínate cómo va a estar el campo electromagnético. Si en nuestras emociones constantemente hay ira, rencor, resentimiento, enojo, envidia, celos, angustia, imagínate cómo va a estar el campo electromagnético. Para empezar, va a estar débil. Y obviamente las influencias astrales, pues totalmente gobiernan. Totalmente. ¿Por qué? Porque está el sistema en nuestro campo electromagnético débil, además aunado a que cuando nosotros estamos en ese estado vibratorio, lo primero que se afecta es el sistema inmunológico. Y afectado el sistema inmunológico, cualquier enfermedad es buena. ¿Sí me explico?
Entonces, ¿cuál es la clave? Cambiar el campo electromagnético. ¿Cómo? Meditando, practicando asanas y estudiando. Cambiando nuestro régimen alimenticio. De preferencia, una dieta ovolacto-vegetariana. Entonces, el comentario que nos hacía el honorable gurú el día de ayer, en una forma caricaturesca, que decía el político: ¿quién quiere un cambio? Y todos decían: pues yo. Todos quieren un cambio. Pero ahora la siguiente pregunta es: ¿quién quiere cambiar? Pues ahí ya, uno que otro. Nadie quiere cambiar. Entonces, para hacer ese milagro interior, la clave mágica es la alquimia, es hacer ese cambio de conciencia. ¿Cómo se hace ese cambio de conciencia? Con todo lo que acabo de decir, y obviamente y automáticamente nuestro campo electromagnético se aumenta. Y al aumentarse, el sistema inmunológico se refortalece. Entonces, ¿cuál enfermedad? ¿Cuál energía astral? Las energías astrales sí van a seguir miscuyéndose, porque es energía, pero ya no va a ser en su totalidad, van a minorar. ¿Sí me expliqué? Entonces la clave es trabajar sobre nuestro campo electromagnético. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambiando nuestro estado emocional y cambiando nuestro estado mental. Eso es. No hay mayor ciencia. Vamos directo al grano. Entonces es conjunto, por un lado, lo mágico, ¿no? Que Sí. acudir a eso por Sí. el tiempo, porque no nos... En fin, por varios motivos cada quien. Más reprogramar, o sea, ser consciente lo inconsciente. Exactamente. O sea, la conciencia. Eso es como la forma ideal para lograr un cambio Así en es. la materia realmente. Algo que les comento mucho a los alumnos que llegan a los cursos, a las clases, y ellos me comentan: mira, me compré este amuleto, es una amatista que para la protección, etcétera, etcétera. Le digo: está bien, pero si es amatista que tú llevas afuera, pero si tú no cambias tu pensamiento y tus emociones, no pasa nada. El cambio es acá, y en nuestras emociones, y principalmente en nuestros hábitos del día a día. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, yo tengo un ejemplo para... O sea, yo creo que lo que te quiero decir es como que al final pues la mente pues es poderosa y también depende de si te sugestionas mucho, por ejemplo, como es en los hábitos, ¿no? Está bien creer que los astros influyen en eso, pero tú estás diario leyendo el horóscopo y creyendo todo lo que es el horóscopo, empiezas a sugestionar mucho, empiezas a hacer un hábito de sugestionarte, ¿no? Diario leyendo y creyendo en lo que te dicen, ¿no? Es como que generaste el bloqueo tú mismo, ¿no? O sea, yo sí lo entiendo. Sí, también tiene que ver esa parte, la del pensamiento. Acuérdense que el que piensa no somos nosotros. La mente es la mente, y la mente, si no la educamos, si no la reeducamos, se va volando, se va al futuro, se va al pasado, pero aquí no quiere estar. Entonces, parte del trabajo de lo que estábamos comentando es saber reeducar nuestra mente. ¿Cómo le llamamos aquí en la Ciudad de México? A la loca de la casa. Hay que reeducarlo. Otra pregunta, otro comentario, ya para cerrar. Sí. ¿Por qué esos números? O sea, parecen muy al azar, ¿no? Ajá, parece, pero no. Incluso tiene una secuencia. Tienes una secuencia. Si tú descubres la secuencia, incluso tú puedes hacer tu propio cuadro mágico a través de las letras. Nada más es cosa de hacer bien la observación, cuál es la secuencia, y tú la haces. Sí, Sí, bueno, todo esto es bien interesante. Sin embargo, hay como una contraparte.
daría la impresión de que la vida en el universo en realidad geometriza, pero la vida serpentea. Es distinto, la vida finalmente es poética, es arte, se habla del arte de vivir, y la vida serpentea, no geometriza, no es rígida como esto. Está sustentada en buena medida, pero también es importante considerar lo que Jung llamó la sincronicidad, que son las coincidencias. Hay muchas cosas que no se explican matemáticamente y que están ahí presentes, y él les llamó sincronicidad. Ajá, sí, sí. Y lo curioso es que él era un estudioso profundo de la cosmobiología. Sí. Entonces él tiene un libro justamente que se llama Estudio de la Naturaleza y la Psique, donde entra con todo el tema de la astrología, pero a la vez introduce su concepto de la sincronicidad. Sí. Les dejo con inquietud para que lo miren, porque es otra forma de abordar también esto, porque este es como la vida geometriza, hace cuadrados, esquinas, etc. Pero ya cuando hay que vivir, insisto, la vida serpentea, y eso requiere de otras herramientas que no es estrictamente esta pretensión de que si yo me reprogramo y etcétera, etcétera. Sí, en ese sentido, en este sentido la cosmobiología, cuando nos metemos a profundidad, nos ayuda a entender y a comprender precisamente lo que usted comenta, el tiempo divino y el tiempo humano, para que se haga la sincronicidad. Si nosotros conocemos perfectamente el tiempo divino, podemos sincronizarlo a conciencia. Cuando se ignora el tiempo divino y solamente creemos que es nuestro tiempo, pues sí, va a haber ciertas frustraciones. Pero cuando estudiamos, abordamos la cosmobiología a profundidad, detectamos cuándo es el tiempo divino, y si nos ajustamos a él, todo fluye. Es maravilloso porque otra contraparte de esto es, por ejemplo, la mitología. La mitología griega es maravillosa porque en realidad es la fuerza del destino de los astros que termina imponiéndose, y eso es lo arquetípico a veces. Entonces no es tan sencillo como proponerse como puede cambiar de hoy a mañana. Es un proceso como que está proponiendo Alex, que empieza por cosas que parecen minúsculas, sencillas, sí. Marcan la diferencia. Una última cosa. Sí. El maestro de la Ferrier tiene una frase que a mí me impactó tremendamente cuando la leí por primera vez, y decía: el futuro es una progresión desconocida. El futuro es una progresión desconocida. Entonces la pregunta es: ¿se puede saber sobre el futuro si es que el futuro es una progresión desconocida? Y ahí viene justamente el tema de las progresiones que se hacen también. Ajá. Pero eso es bien curioso. El futuro es una progresión desconocida. No solamente es una progresión ¿de qué? De lo que estamos haciendo ahora. De tu estado de conciencia. Muy bien, gracias. Maestro, ¿algunas palabras ya para terminar? Para contestarle parte de la pregunta, yo diría si la vida se pertea, también los números. Todo es medible a través de los números, absolutamente todo, porque los números es un idioma, es un símbolo que está describiendo todas las leyes que rigen el universo. Les voy a poner un ejemplo. Hasta las cosas invisibles, todo es medible. Vemos, por ejemplo, el aire. No sentimos el peso, pero si lo comprimimos, podemos medir la densidad del aire, el peso y su volumen. Por muy sutil que sea la expresión de la palabra, del pensamiento, del espíritu, es medible. Si yo
La mente, que es algo muy sutil, si yo puedo comprimir una cantidad de mente, le saco peso y es medible. Todo es medible con los números. Hasta las cosas, hasta el pensamiento, hasta el espíritu. Porque es un idioma, es una simbología que está describiendo y está siguiendo el orden que sigue las leyes del universo. Le voy a dar un pequeño ejemplo de esto. Comienza desde un punto. En los números comienza, ¿cuál es el punto? El 0. Ahí comienza el punto, el 0, y de ahí infinitesimal. Los números expresan la infinito del universo. No tienen fin. Las matemáticas, toda función matemática comienza con un punto. Necesariamente. Toda función. En trigonometría, por ejemplo, usted quiere saber dónde se encuentra esto en el espacio. Primero comienza en un punto. Para medirlo aquí y aquí. Pero como el universo todo y nos indica que es infinito, yo me atrevería a decir que en este momento, donde usted se encuentre, está el centro del universo. Porque cualquier punto que yo trace en el universo, como aquí, cualquiera, es el comienzo de esa función. Donde quiera que sea, yo me atrevería, les doy esto como para que lo piensen. Por pequeño que sea el punto del universo, siempre estará. Y les voy a dejar esto para pensar. El hombre, en cierto modo, como cualquier punto del universo puede ser el comienzo de una función, usted puede ser el centro del universo. Digamos que el punto es usted. En ese momento, en este concepto, es el centro del universo. Y no únicamente por espacio, sino también por energía y por cualidades. Siempre usted encontrará a alguien más inteligente que usted y otro menos inteligente. Siempre encontrará usted alguien un poquito más delgadito que usted y un poquito más grueso. Un poquito más feito que usted y un poquito más bello. Siempre usted está en el medio, porque siempre habrá algo más y algo menos. Entonces usted siempre está en todo instante en el centro del universo. Les dejo ese concepto. Tiene que ver con la cuestión matemática. Y es en todas las cualidades. Eso es lo único que le quería decir. Compartir con ustedes. El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera. Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido, ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los 1001 tesoros. Que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar desde aquí, solo voy a vivir mi hoy ahora.
veces el tiempo anuncia que por un segundo casi puse en vuelo. Y el mundo que gira al revés pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver y nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. 由于中共悍然宣布禁止。Ciego puede ver y nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta.